Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les tengo un secretico súper útil. Resulta que uno en el mercado encuentra muchos alfileres y al final uno no sabe para qué sirve cada uno. Entonces les voy a mostrar hoy para qué sirve cada uno de los alfileres. Entonces, aquí tengo tres diferentes. Uno es este de ruedita, que es el que uno encuentra por todas partes y es el que utilizan más que todo para modistería, pero también lo utilizan para otras cosas. Por ejemplo, aquí les tengo estas caritas faccionadas. Faccionadas es que le sacan nariz, que le hunden bien los ojos, que le sacan cacheticos como para que se vea más real. Entonces, cuando se hacen caras faccionadas, como la tela estira, mírenla, estira para ambos lados, entonces lo que hacemos con estos alfileres, si se pueden dar cuenta, los alfileres vienen de colores. Y cada una de las partes, digamos los ojos, van en un color. Entonces cuando van a faccionar, digamos, pongo los alfileres. Esta carita ya está hecha, pero pues hagamos de cuenta que no, que está así como sin hacer. Donde van los ojos se ponen los alfileres rojos. Y entonces ahí ustedes empiezan a faccionar. Donde va la nariz se pone el alfiler, digamos, del color violeta, para que ustedes sepan que ahí va la nariz. Luego, por ejemplo, donde va la boca, digamos por aquí, generalmente le hacen dos. Entonces le ponemos aquí y acá, donde va la boca y una en el céntrico en la mitad, se pone el alfiler de otro color, por ejemplo blanco. Entonces, cuando se va a faccionar, miren, cada parte se pone de un color distinto. Por eso estos alfileres vienen de colores para señalarlos bien, el orden en que debemos faccionar y que va en cada lugar. Entonces, más que todo, y para modistería en general, pero más que todo para esos que se utilizan en manualidades, estos alfileres. No los utilizamos, digamos, para hacer muñecos ni nada de esto, porque estos alfileres se oxidan fácilmente. Entonces, si uno lo deja puesto y luego al rato lo va a coser, está pegado y está oxidado. Entonces, por eso se utilizan rápido, se quitan y luego seguimos con otra cosa. Entonces, ya saben, estos para qué son. Ahora, les voy a mostrar estos que son los alfileres planos. Mírenlos. Se llaman planos porque los anteriores, si ven que tienen la cabecita bien redondita, entonces yo no puedo coser con estos alfileres porque además de que son más gruesos, me molestan la máquina de coser, son muy anchos. Estos se llaman planos porque la bolita de arriba es plana, no es redonda, es bien plana y todo el alfiler es delgadito. Entonces si voy a unir dos telas, por ejemplo, por aquí tengo estas dos y yo necesito empatar bien. Entonces pongo el alfiler de manera que me quede al lado contrario como del que voy a coser. Por ejemplo, yo voy a coser esta tira de aquí, ¿sí? Entonces yo pongo el alfiler atravesado, porque yo me he dado cuenta que en las clases siempre me ponen los alfileres al contrario, siempre me los ponen así, porque así los ponen en modistería. En modistería no necesitan mucho empatar, muchas uniones, entonces no importa. Si ustedes ponen el alfiler así, cuando yo vaya cosiendo el alfiler no va a hacer absolutamente nada, no me está sosteniendo nada. Entonces por eso es que el alfiler yo lo debo poner atravesado. Si yo voy a coser así, pues el alfiler va así, va al contrario, para que me sostenga las telas. Entonces, estos alfileres planos son para coser en la máquina y son los que utilizamos en patchwork, para que las costuras empaten perfecto, si no, no nos van a dar bien. Y también vienen de colores, pero aquí los colores no afectan mucho, entonces ya saben cómo poner estos alfileres planos. Y los otros alfileres que tenemos son estos alfileres que son más corticos y tienen una cabeza pequeñita. Estos alfileres son los que utilizamos para aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, les voy a mostrar este que tengo aquí. Si yo estoy haciendo esta aplicación, miren tan bonita, esto me lo regaló una alumna muy querida. Entonces yo lo que hago para sostenerlo es que pongo el alfiler aquí,
como es tan pequeñito, entonces yo puedo empezar a coser mi filete o la puntada que vaya a poner a mano por todo el contorno y pongo, digamos, otro por acá, otro por aquí y pongo otro por aquí. Yo puedo sostener toda mi figura con estos alfileres pequeñitos. Todo aquí, igual también cuando están haciendo los muñecos a manos. Estos alfileres son más delgaditos y más pequeñitos, entonces no me va a abrir hueco en la tela. Los puedo poner ahí, coso y lo dejo. Como las aplicaciones son tan demoradas, uno no hace una aplicación en 1 hora, entonces estos alfileres no se van a oxidar, no se va a poner como café la tela o algo así porque estén ahí mucho tiempo, porque es que yo los voy a necesitar mucho tiempo. Entonces los pongo ahí y voy cosiendo a mano todo lo que necesito. También son muy útiles cuando voy a utilizar mi mini plancha. Entonces pongo mis alfileres y cuando yo necesito planchar, pues los pongo aquí y no me van a molestar, porque como les digo, como son bien planitos, entonces no incomodan. Eso no pasa con estos. Si uno plancha con estos de estos que ven aquí, si uno plancha estos alfileres, se quema la cabeza y se queda pegada en la plancha y se dañan. Entonces con estos no podemos planchar, como les estaba mostrando, es como más para fraccionar. En cambio con estos perfectamente los puedo planchar y no pasa absolutamente nada. Entonces ya saben cómo usar sus alfileres. Los pequeñitos, los de las aplicaciones que son los blancos, los planos que son con los que cosemos en patchwork y los grandes que se utilizan más para fraccionar, como la muñequita que yo tengo aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram como Industrias Pickle. Hasta aquí el consejo de hoy.